Comisión Nacional Anticorrupción de Guayas anunció que impulsará un juicio popular en contra del vicepresidente Jorge Glass. Prefectos alistan movilización para este martes en contra de la reforma del Código de la Democracia. Comisión que analiza la ley de violencia contra la mujer eliminó las referencias a la identidad de género que habrían llevado a malinterpretar la ley. Un feto de 7 meses de gestación fue hallado semienterrado en un parque al norte de Quito. En lo internacional, atentado en Somalia deja al menos 300 muertos. Mientras que en Portugal, más de 500 incendios dejan 38 muertos y 51 heridos. Lunes 16 de octubre del 2017, amigos, bienvenidos a su emisión estelar del Comercio TV. Es un gusto estar iniciando una nueva semana laboral junto a ustedes y contigo, María Mercedes. Muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Un gusto regresar junto a ustedes en este inicio de semana, amigos televidentes. Lo más destacado de la jornada lo presentamos de inmediato. Mucha atención. O sea, yo estoy aterrada. Digo, o sea, ¿cómo puede ser eso? ¿Será un adolescente? ¿Será? Yo digo, solamente ella y Dios sabe. Así es, macabro hallazgo en la capital de la República. Un feto de aproximadamente 7 meses de gestación fue encontrado semienterrado. Más adelante los detalles. El vicepresidente Jorge Glass está a la espera de los resultados de la apelación de su defensa y de la audiencia preparatoria a juicio en su contra por el delito de una supuesta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. El segundo mandatario permanece bajo prisión preventiva en Quito. Para esta semana estaba prevista la audiencia preparatoria a juicio en contra de 18 personas por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. Entre estas está el vicepresidente de la República sin funciones, Jorge Glass, quien está con prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre en la cárcel 4 en Quito, y su tío, Ricardo Rivera. Este fin de semana la defensa de Glass solicitó el recurso de habeas corpus, el cual fue rechazado por la Corte Nacional de Justicia. Es absolutamente diminuta, injusta, arbitraria e inconstitucional porque demostramos en la audiencia la flagrante violación a los derechos humanos, violación a su inocencia y a su libertad. Son varios recursos los que ha solicitado Glass, entre estos, revisión a la medida cautelar, a la cual luego por voluntad propia no se acogió, apelación a la prisión preventiva, también sin respuesta a favor del segundo mandatario. Como estrategia legal, su abogado ha anunciado acciones en contra del juez Miguel Jurado Favara, quien emitió la prisión preventiva. Se habla de una denuncia por prevaricato, recusación y error inexcusable. Quien resulta indiciado en alguna causa penal tiene derecho a su defensa. Eso está establecido en nuestra Constitución y en las normas del derecho internacional. El constitucionalista y ex procurador del Estado, Gustavo Medina, explica qué es la recusación. Consiste en pedir que el juez que está actuando se separe del conocimiento de esa causa si es que concurre a algún elemento o factor establecido en la ley. El argumento que se estaría utilizando aquí es por inamistad. Es una sala la que tiene que resolver. Y mientras tanto el juez jurado no puede actuar. Naturalmente estaría suspensa la competencia. Para Medina, lo que se está haciendo es dilatando el proceso. Otra queja presentada es error inexcusable, lo que sería un trámite administrativo no jurisdiccional, acota el constitucionalista. ¿Qué sirve para separar a un juez del conocimiento de la causa por alguna razón esencial si es que ha cometido un desliz de orden estrictamente jurídico? En este caso eso lo analiza el Consejo de la Judicatura, informó Héctor Romero.
Y con un juicio popular simbólico, la representación del Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción planea dejar un precedente ante la Fiscalía General en torno al proceso judicial que se sigue contra el vicepresidente Glass por supuesta asociación ilícita en el caso de Odebrecht. Según los interpelantes, hay más delitos que no se han considerado en el proceso. Ante un jurado y un tribunal ciudadano, la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Guayas va a llevar simbólicamente al vicepresidente Jorge Glass para enfrentar un juicio popular como ejercicio democrático. La cita será en el auditorio de Radio Morena el jueves 26 de octubre a las 4 de la tarde. Los delitos por los que debería ser acusado en esos casos e investigado en esos casos son mucho más graves que los delitos por los cuales los ha acusado la Fiscalía. Es como que usted robando un banco va rompiendo la puerta del banco a la salida y lo acusan solo por romper la puerta del banco. No, señor, el principal delito es que se robó el banco, no que rompió la puerta del banco al salir. Aclararon que el imputado tendrá un abogado defensor de oficio y se presentarán pruebas de parte de acusadores provenientes de la sociedad civil. Y es que, según ellos, hay otros supuestos delitos que la Fiscalía General no ha incluido aún. El mismo caso Caminosca fue denunciado y el fiscal Chiriboga y la Corte dejaron insubsistente esa denuncia, ¿no? Otra vez ha sido presentada. Todo lo que dijo la Corte Nacional, la Comisión Nacional Anticorrupción, y por lo cual inclusive fue enjuiciada, resultó verdad. No solamente por delito de cohecho, hay concusión, hay tráfico de influencias, hay lavado de activos. Si empezaron mal, lo empezaron mal por un motivo. Entonces, si esto no se corrige y no se endereza, corremos el riesgo enorme de que se pueda acarrear la nulidad del proceso. Y eso es importantísimo decirlo, porque no puede suceder. La sentencia que resulte del juicio popular al vicepresidente por supuestos actos de corrupción será enviada al fiscal general a manera de ayuda a memoria para el proceso que se ventila en la Corte Nacional, informó Enrique Muñoz. Los prefectos del país tienen prevista una movilización en Quito este martes donde quieren exigir que la Asamblea no dé paso a la reforma legal que busca que la elección de los prefectos sea únicamente por parte de los pobladores del sector rural. El proyecto es impulsado por los gobiernos parroquiales y está en análisis en la Asamblea. Para este martes a las 10 de la mañana se han autoconvocado los prefectos de las 23 provincias del país para en una movilización exigir que la Asamblea no dé trámite a una reforma al Código de la Democracia que busca que los prefectos sean elegidos por la población rural. Nosotros consideramos que los legisladores, como quienes generan la ley, esta ley tienen que generarla de acuerdo a la realidad, no a coyunturas políticas, de acuerdo a la realidad de una nación, de acuerdo a los anhelos de su población y de acuerdo, porque tienen que ser también contemporáneos del futuro, del desarrollo dinámico de nuestra sociedad. No creo que puedan ellos admitir un proyecto de reforma que ancla la ley al pasado. Esta propuesta fue impulsada por los dirigentes de los gobiernos parroquiales, quienes argumentan que los prefectos se han desvinculado de la atención a la zona rural, cosa que se desmiente desde el Congope. Por el abandono de las prefecturas al sector rural, la gran migración de mis hermanos campesinos de la patria hacia las urbes, hacia los barrios urbanos marginales de las grandes ciudades, y cada día se está abandonando más el campo. Es un argumento totalmente subjetivo y la cuestión de la ley no puede ser subjetiva. Es totalmente subjetivo que los gobiernos provinciales se dedican a atender a los sectores urbanos. Cuando se quiere pedir la reforma a una ley, se tiene que hacer con fundamento jurídico, con análisis social, con análisis económico y no de espaldas a la realidad que está viviendo un país. Se asegura que de dar paso a esta reforma se estaría discriminando a los pobladores del sector urbano y que la ley podría convertirse en inconstitucional. ¿Qué clase de gobierno subnacional sería uno dedicado únicamente a la ruralidad? Atenta contra la Constitución. Los marchantes se concentrarán este martes en el Parque del Arbolito a las 10 de la mañana. Desde allí avanzarán hasta la Asamblea para dejar sus observaciones al proyecto y terminarán en el Palacio de Carondelet, donde esperan poder entregar una carta abierta al presidente Lenín Moreno. Informó Javier Gallo.
La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador está preocupada por el posible incremento de 10 centavos de dólares a productos importados, como propuesta del plan económico presentado por el gobierno nacional. Sostiene que esto encarecería los productos nacionales y los pondría en desventaja en los países vecinos. Una de las estrategias para enfrentar el contrabando y evasión tributaria es incrementar 10 centavos de dólar a productos importados. Es parte del plan económico del gobierno nacional presentado la semana pasada. Así lo dio a conocer Wilson Andino, director nacional de aduanas. Están movilizadas nuestras unidades de vigilancia aduanera, están movilizadas nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía. Tenemos que construir espacios para poder vigilar los diferentes pasos clandestinos que hay, los pasos habilitados que son legales, que también tenemos que controlar, pero para eso necesitamos recursos. Poner una tasa de 10 centavos por unidad a los productos importados. El malestar no se hizo esperar desde la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. A ver, absoluta preocupación. Nosotros apoyamos la lucha del contrabando, no ahora, toda la vida la hemos apoyado porque somos del sector textil y confección, somos del sector más afectado por el contrabando. No obstante, el que se quiera encubrir un impuesto alrededor de esta lucha del contrabando es lo que no estamos de acuerdo. Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Cámara de Textiles, ha sacado cuentas y dice que son 25 millones de dólares anuales los que tendrá que pagar la industria textil y de confección para importar los insumos. De darse el incremento. La devolución de impuestos de los exportadores todavía no está clara, no sabemos en qué porcentaje se va a dar, no sabemos a quiénes se les va a dar, no sabemos por qué montos se va a otorgar, por cuánto tiempo además se va a mantener esa devolución, que es fundamental también tenerla, pero si hacemos el balance entre los 10 centavos y lo que podría ser una devolución de impuestos a los exportadores, que ha sido del 5%, terminamos en desventaja. Apelan a la sensibilidad del Ejecutivo para llegar a un acuerdo y buscar una alternativa. Esta es una tasa de control, por ende no requiere una aprobación de la Asamblea. Esta es una discusión que la van a tener seguramente a nivel de COMEX, de Comité de Comercio Exterior. Así que no creemos que esto vaya a pasar por la Asamblea, posiblemente incluso la misma aduana lo pueda implementar. Así que eso nos preocupa mucho. Informó Héctor Romero. La Comisión Ocasional que analiza la Ley de Violencia contra la Mujer eliminó las referencias a la identidad de género y orientaciones sexuales que se habían incluido y que, según los legisladores, han llevado a malinterpretar la ley, que busca principalmente proteger a las mujeres víctimas de violencia. Este proyecto provocó la marcha denominada Con mis hijos no te metas el pasado fin de semana. En la comisión ocasional que analiza la ley de lucha contra la violencia de la mujer, su presidenta Mónica Alemán asegura que en el trámite de la normativa jamás se ha hablado de incluir temas como la ideología de género, que quienes se han opuesto a esta normativa lo han hecho sin los fundamentos suficientes. Esto en referencia a las movilizaciones que se registraron en diferentes ciudades del país y que fueron promovidas por sectores religiosos. Bueno, ¿dónde nace la confusión? Yo creo que de aquellas personas que están desinformadas y que fueron quienes han motivado, ¿no? Es desde ahí, yo creo que de una manera irresponsable, pues han desinformado. Asegura que en la ley se han eliminado dos términos que causaron polémica. En el artículo 4 de la ley se decía, incluidas las mujeres de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El artículo ahora solo hace referencia a las mujeres. Este articulado fue reformado la semana pasada. Yo sostengo que los sujetos de protección de este proyecto de ley deben ser mujeres. Punto. Que cualquier término que se incluya dentro de la ley, que pueda tergiversar o que pueda ser malinterpretado por la ciudadanía, ante una ley que tiene un espíritu claro, que es de erradicar la violencia contra la mujer, deberá ser removido siempre y cuando no cambie la finalidad del proyecto de ley. En la comisión aseguran que la ley debe ser analizada en su contexto para evitar malinterpretaciones y que los asambleístas buscarán la forma para que el texto quede claro y que no se desvíe de su propósito inicial, proteger a las mujeres de la violencia. Estamos hablando de cosas que nos está pasando a nosotras, las mujeres, por nuestra condición de ser mujeres. Entonces, otras identidades de género deben ser protegidos sus derechos, pero en otro proyecto de ley. Este de aquí es para combatir la violencia contra las mujeres. Y así debería quedarse, y esa es mi lucha dentro de la comisión. En el proyecto se mantiene un artículo que habla del enfoque de género y dice:
implementar un programa nacional de transversalización del enfoque de género en la malla curricular. Los legisladores rechazan que con este artículo se busque influir en los jóvenes en torno a su educación sexual, aunque varios asambleístas hablan de la necesidad de aclarar estos términos. El enfoque de género específicamente es lo que determina la igualdad de derechos. No tenemos que empezar a meter definiciones y conceptos que se puedan prestar a malinterpretaciones. Esta ley debería ser aprobada por unanimidad. ¿Quién puede estar en contra de una ley que combata la violencia contra las mujeres? El proyecto de ley continúa en análisis de la Comisión Ocasional Especial y se espera que el informe para este primer debate sea entregado al Pleno de la Asamblea en las próximas semanas. Informó Javier Gallo. En Quito, cientos de personas se movilizaron en defensa de la familia bajo el lema "Con mis hijos no te metas", de rechazo a varios proyectos de ley que estarían promoviendo la ideología de género. Veamos. Con camisetas blancas, banderas y globos, cientos de personas de diferentes agrupaciones sociales y religiosas que defienden a la familia se concentraron este sábado en el Parque El Arbolito norte de Quito, bajo el lema "Con mis hijos no te metas". Está unida la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, fundaciones que también defienden la familia, que ese es el objetivo principal por el cual estamos aquí. Según los participantes, lo que les preocupa son varias políticas que se estarían impartiendo en las instituciones educativas sobre educación sexual, basadas en teorías de ideología de género que pueden confundir a los estudiantes. Yo creo que temas de sexualidad son necesarios para evitar embarazos precoces, por supuesto, pero no puede confundirse a un niño o dejarse una indefinición al niño, porque el momento que se le diga a un niño que tiene un sexo neutro, entonces el niño comienza a tener un espacio de indefinición. Así como también cuestionan varios proyectos de ley, como el de la erradicación de la violencia de género contra la mujer. Explican que hay varios puntos de la normativa que no están claros y pueden ser sacados de contexto. No podemos admitir que en el proyecto de defensa a la mujer se metan conceptos como esa ideología de género, que quiere decir que si un hombre se siente mujer, en realidad es mujer. Varios de los asistentes indicaron que no están en contra de colectivos LGBTI, pero defienden el diseño original de la familia y que sean los progenitores quienes eduquen a sus hijos según sus convicciones o creencias. No estamos en contra de ningún grupo y tampoco de ninguna tendencia. Lo que sí estamos diciendo es que si una idea va a ser implementada como política pública, tiene que ser consensuada con la gente, sobre todo si se trata de los niños. La movilización llegó hasta el centro de Quito. En la Plaza Grande se instalaron carpas donde se realizó un festival musical. La iniciativa fue replicada en varias ciudades del país. Informó Priscila Cadena. En el Ecuador las niñas son invisibilizadas, así lo aseguran los estudios de violencia de género. Veamos. En el Ecuador, el 50.4% de la población está constituida por mujeres y el 15.4% de la población total son niñas menores de 14 años. Estos, según los estudios, son los grupos vulnerables que sufren violencia de género, discriminación, abuso sexual y psicológico. El incremento en los partos de las niñas de entre 10 y 14 años fue del 78% en los últimos 10 años. Y lo más duro es que el acosador sexual está dentro del hogar, es cercano a la familia. Y muchas veces la familia no les cree a las niñas. Uno de los factores determinantes y más difíciles de erradicar es la naturalización de la violencia. Desde la más temprana edad, las mujeres son forzadas a cumplir con roles que perpetúan los estereotipos y el machismo. Cuando una madre sale a trabajar, deja cerrando su casa y le dice a la hija mayor: te encargo a los hermanos, cuando regreses de la escuela, abres la casa, calientas la comida, les das de comer. En ese trabajo doméstico que está sobrecargado en la niña, entonces vemos cómo ellas tienen que muchas veces dejar de recrearse, de jugar y de estudiar por atender a los otros. Uno de los mayores temores que tienen las niñas en la ruralidad es el ser obligadas a abandonar sus estudios. Nos dicen que tienen mucho miedo a que se les saque de la escuela. Muchas veces las familias tienen que priorizar al hijo varón para que él se quede y le dicen: tú eres mujer, te vas a casar, así es que vas a salir de la escuela. Ante esto, la Asamblea Nacional ha recibido las peticiones de Plan Internacional, una organización con 55 años en el país, cuyo objetivo es la promoción de los derechos de la infancia, especialmente de las niñas. Ellos plantean incluir en la normativa vigente una sección especializada en la protección de las mismas. Son víctimas de violencia. Tienen que callar esa violencia por miedo, por vergüenza, por el chantaje que tienen a veces del agresor,
Y luego cuando ya rompen el silencio y nos comentan sobre lo que están sufriendo y pasando, a veces no les creemos en la familia, luego les revictimizamos porque todo el sistema de justicia es bastante complicado. Entonces lo que planteamos es que haya una justicia mucho más rápida, que sea más posible y sin revictimización poder restituir los derechos de una niña agredida. Dentro de este tema, el asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, explica que se están emprendiendo planes para garantizar los derechos de todos los grupos vulnerables. Estamos reformando el libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, donde habla de las relaciones familiares. En Quito informó Andrea Valareso. Por su parte, el ministro de Educación, Fander Falconi, afirmó que no habrá impunidad en los procesos que se abran contra las autoridades distritales por presunta omisión y negligencia de las denuncias de abuso sexual en un colegio público de la ciudad de Guayaquil. Un ministro indignado llega a la Fiscalía del Guayas para advertir que frente a la escalada de denuncias por presuntos delitos sexuales en un colegio público, no habrá patente de corso alguna. Hay un compromiso de las autoridades educativas de tener cero tolerancia frente a cualquier acto de abuso contra nuestra niñez y adolescencia. Se entrevistó por ello con la fiscal del Guayas. Antes lo había hecho con las madres de los niños presuntamente abusados por 3 docentes detenidos dentro de una instrucción fiscal por abuso sexual, violación y pornografía infantil. Para la rectora del Colegio Réplica Aguirre Abad, se ha dispuesto una investigación por fraude procesal de acuerdo a los hechos narrados por el mismo fiscal. ¿Hicieron los cambios en el 100% de las direcciones distritales a partir de las nuevas coordinaciones zonales o no? No en el 100%, lo que sí he hecho yo es un conjunto de evaluaciones de los distritos y del comportamiento de todas nuestras zonas de planificación en base de un conjunto de criterios. Ya se está requiriendo de parte de la Fiscalía a la jueza competente para los testimonios anticipados en cámaras S. Previamente a la visita del ministro, el abogado de los menores llegó al despacho ministerial con una exfuncionaria y docente del plantel. A partir de ese día que yo denuncié, me empezaron a perseguir y a acosar laboralmente. Me sancionó con la suspensión de 1 mes sin sueldo. Luego, en el otro sumario, me destituyó. Conversando con los padres de familias, ellos están tomando la iniciativa de organizar una marcha. El abogado del cuarto profesor, incluido en la lista de los más buscados, aseguró que es inocente y que si no volvió a aparecer en el colegio. Él fue a laburar, pero no le permitieron, lógicamente se retiró. Y él está soportando ahorita un sumario administrativo. Aún no hay ningún indicio del único prófugo de este abominable presunto abuso sexual colectivo, informó Jorge Escobar. Como le anunciamos, amigos, un feto fue encontrado semienterrado en el Parque Inglés en el norte de Quito. Varios perros fueron quienes dieron la alerta a la ciudadanía. Veamos. Lo más feo es, porque hay muchas personas que desean tener un niño y no pueden, y vienen así tan fácil como un animalito, los cogen y lo entierran atrás del árbol, pero ni bien enterrado, sino así que el perro lo viene y lo saca, es duro, ¿no? Intentan entender por qué supuestamente una madre lo hizo. Con lágrimas en los ojos, Esmeralda Mora buscaba superar la nostalgia que la envolvía cuando vio un feto ya formado, desnudo y botado, en medio del Parque Inglés. Fue duro porque ya estaba formadito, pero el perro le había atascado un piecito. Una mujer que salió a caminar con sus perros dio la alerta. Una de las mascotas se fue atrás de un árbol y empezó a excavar. Y luego apareció arrastrando el pequeño ser. Yo estoy aterrada. Digo, ¿cómo puede ser será un adolescente? Yo digo, solamente ella y Dios saben. Presumen que alguien en horas de la noche, burlando a los guardias del espacio verde, se tomó unos minutos y construyó un pequeño hueco donde dejó al ser, que una mujer lo cargó en su vientre por algunos meses. Hablan de un feto de 28 semanas de gestación. Era una niña. Joven, me imagino que ha de ser para que cometa semejante horror. Más de una mujer lloró al ver el cuadro doloroso, desgarrador por decirlo menos, que la persona de corazón más duro le sacó un suspiro cuando cumplía su rutina deportiva de la mañana. Era un niño ya formadito, había sido una niña.
El rato que no vimos, pero había sido una niña. Nadie puede juzgar las razones o motivos que tuvo esa madre para hacer lo que hizo, pero sí lleva a meditar qué está pasando para deshacerse de un ser ya formado, sin ningún tipo de miedo, seguramente peor arrepentimiento. En Quito informó Iván Casamen. Así es, se halló el cadáver de una mujer que era devorado por ratas y perros en el sur de Quito. Los restos serían de una joven reportada como desaparecida la semana pasada. Doña María se levantó preocupada por sus vacas, llegó hasta el terreno donde pasaron la noche, llamó su atención ver una jauría de perros entre los matorrales, se acercó, los animales se quitaron y se encontró con un estremecedor cuadro. Eran los restos de una persona que estaban siendo devorados por roedores. Mi mami llegó hasta sin respiración, asustada. Dije, mi hijo, creo que hay un muerto acá abajo. Estaba sola, sin regresar a ver, salió a avisar a los vecinos. Llegó a su casa, comentó la escena desgarradora a su hijo y esposo, quienes bajaron hasta el lugar y confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer. Estaba semidormido, está solo con medias y una chaqueta, ya está, o sea que del ombligo para arriba devorada las ratas y los perros. La noticia se regó rápidamente en el barrio Buenaventura de Chillogallo. Familiares de una joven que no regresó a casa desde el jueves anterior, a paso rápido arribaron hasta el terreno baldío y reconocieron que era Hilda María. Andaba casi en 2 años de enamorados, andaba, porque ya llegaba en la casa de ellos y ya llegaba acá también. Supuestamente salió con su novia a dar una vuelta, pero pasaron las horas, los días, y de la joven de 22 años de edad no había rastro, no respondía al celular. Con mi novio me voy, ahora no voy a trabajar, con él me voy a pasar. Quien sería el novio de la chica fue detenido para investigaciones. Serán las diligencias judiciales las que determinen si se trató de un nuevo caso de femicidio. En el departamento forense determinarán las causas de la muerte y hace cuántos días fue dejada en el lugar, a menos de 2 cuadras de la casa donde vivía con sus padres y hermanos, y sobre todo confirmar si se trata de la misma persona. No existe denuncia formal alguna, ellos no han tomado contacto con ninguna autoridad. Quienes llegaron hasta el cadáver presumen que pudo haber sido asfixiada, observaron que tenía una especie de bufanda en el cuello. Los pechos, la cara todita estaban comiendo. Estaba con ahorcado. De confirmarse que es Hilda María, la buscaron por todo lado, estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos a la vez. Las polvorientas calles de Buenaventura eran testigos de los comentarios de los vecinos, donde más de uno elevó una oración por el alma bendita. En Quito informó Iván Casamen. En Quito, un hombre murió al ser apuñalado mientras defendía a su hijo de un asalto. Familiares piden justicia. Según versiones de los familiares, el ciudadano de aproximadamente 42 años de edad, por defender a su hijo de un asalto, se llevó la peor parte. Los delincuentes lo habrían apuñalado y dejado en una vereda cerca de su vivienda. En defensa de su hijo, estos señores le meten una puñalada a mi hermano en el corazón. Tras el incidente, los vecinos llamaron a una ambulancia y el ciudadano fue trasladado a una clínica. Sin embargo, la herida que recibió le quitó la vida. Una muerte instantánea, al momento le mató. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en el sector de Guamaní, al sur de Quito. La hermana del hoy occiso pide justicia. Dice que hay un testigo que podría reconocer a los sospechosos. Si hay un testigo que le ve, que le ha visto quién le ha hecho. Nosotros necesitamos justicia porque para nosotros era nuestro único hermano. En medio del llanto y del dolor de los familiares, el cuerpo fue trasladado por medicina legal a la morgue para determinar las causas de la muerte. Informó Priscila Cadena. Presuntos integrantes de una organización delictiva fueron detenidos en el sector del Valle de los Chillos. Aparentemente serían los responsables de robar varios domicilios en esa zona de Pichincha. Centro de acopio de los artículos robados. Horas atrás allanaron la casa y encontraron una variedad de objetos de dudosa procedencia. Se tuvo conocimiento que en el sector de Condocoto existe un domicilio donde estaría funcionando una bodega de acopio de objetos sustraídos, en el mismo que se comercializaba bajo pedido la mercancía. 2 hombres e igual número de mujeres serían parte de la supuesta organización delictiva dedicada a visitar domicilios en el sector del Valle de los Chillos. Aparentemente actuaban esperando que todos se vayan para evitar usar la fuerza
o ser identificados. Sin hacer daño a las personas, ¿sí? Casi sin violencia, pues robaban las cosas, se sustraían y las ponían a consideración en las redes sociales. En el inmueble allanado encontraron una variedad de artículos, entre ellos 34 teléfonos celulares de alta gama, televisores, aspiradoras, una pulidora, moladora, motos, bicicletas, relojes, radios de vehículos, cámaras fotográficas, objetos que serían producto de los robos. Todos los celulares, las cámaras fotográficas, terminales de computación se encontraban una parte en la segunda planta y el resto de la mercancía se encontraba oculta en bloques en el sector de atrás del patio. Algo más modernos, ya no salían a los mercados o almacenes a ofertar los artículos sin papeles, simplemente ofertaban en redes sociales, se ponían de acuerdo con el interesado y hecho el negocio. Esta es una organización, en el momento que hablamos de organización, tienen definidos ya sus trabajos que van a realizar. A los afectados acercarse a la Policía Judicial de la subzona Pichincha a reconocer sus artículos para el trámite llevar la factura correspondiente. Entre ellos ese televisor que era parte de su casa. En Quito informó Iván Casamen. 2 personas fallecieron y una tercera resultó herida en un accidente de tránsito que ocurrió en la avenida Mariscal Sucre y Mañosca en el norte de Quito. Estaban 2 personas por la avenida Occidental en sentido sur-norte, cuando de repente un transeúnte cruzó la vía sin percatarse, por lo que el conductor hizo una maniobra y perdió pista. La motocicleta perdió pista, le atropelló al señor, cayeron el conductor y la acompañante. Producto de este accidente de tránsito, 2 personas fallecieron, el conductor de 18 años, el ciudadano de 40 quien fue atropellado, y una mujer de 25 años de edad quien viajaba en la moto resultó herida. Sí, de hecho la chica también ha querido levantarse y un vehículo la ha pasado también por encima. Ya le trasladaron a una casa de salud. Aparentemente la causa de este percance sería el peatón, quien no usó el puente peatonal que se encuentra a pocos metros del lugar del accidente. Muchas veces no se respetan las señales de tránsito y en este caso pues los peatones han utilizado la vía que está destinada para los vehículos y lamentablemente ha ocasionado que se produzca el accidente de tránsito. El accidente se registró aproximadamente a las 19 horas de este sábado. El personal de medicina legal acudió al sitio para hacer el levantamiento de los cuerpos, mientras que la circulación vehicular por la avenida Occidental se complicó debido al cierre de un carril. Con la realización de Priscila Cadena, informó Carolina Cuenca. Y varios heridos dejaron accidentes de tránsito ocurridos en la capital Azuaya durante el pasado fin de semana. La impericia y la alta velocidad son la principal causa de estos lamentables hechos. Varias ambulancias tuvieron que movilizarse para socorrer a los heridos de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida del sector Medio Ejido de la ciudad de Cuenca. El percance se dio, según testigos, cuando el automóvil colisionó con una camioneta que estaba estacionada en el costado de la vía. Un accidente vehicular por una colisión de 2 vehículos livianos. Producto del choque, la camioneta fue impulsada hasta el parterre que divide la carretera. El automóvil resultó el más afectado y, por supuesto, sus ocupantes. 4 pacientes han sido diferidos a casas asistenciales de la ciudad. Según el bombero, 2 están con heridas de consideración. Están policontusos, un niño que está en estado crítico. Las otras 4 personas de la camioneta fueron llevadas a centros de salud para asegurarse de su estado. Mientras esto ocurría a 1 kilómetro del lugar, hubo otro choque entre una moto y una camioneta. Hay una persona de sexo masculino que presenta heridas en sus cavidades corporales. Adicional, una fractura en la extremidad inferior. Al parecer, el exceso de velocidad y la impericia de los conductores u otras razones son la causa de la existencia de estos lamentables hechos. 9 heridos es el total de estas colisiones, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Es momento de hacer una pausa publicitaria a esta hora en el Comercio TV. Y en lo internacional, asciende a 315 las víctimas de un ataque terrorista en Somalia. Y en Portugal, más de 30 personas son las víctimas mortales por los incendios que se registran en esta parte del mundo. Ya regresamos con lo más destacado del acontecer internacional.
Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. Y como lo anunciamos, la tarifa del transporte público en la capital no será revisada. Más del 50% de unidades incumplen con la norma. El municipio de Quito otorgó un nuevo plazo para que se hagan mejoras al servicio. En tan solo un mes, 1.370 unidades fueron sancionadas de un total de 2.446 existentes en Quito. Además, 12 personas fueron detenidas por exceder los límites de velocidad. Por esta razón, no se revisará el posible incremento de la tarifa solicitado por el gremio del transporte. El respeto a los límites de velocidad, el respeto a las paradas, el evitar correteos y el buen trato al usuario. Estos son aspectos para cuya mejora no se requiere de una inyección económica. Se requiere de la voluntad y del compromiso de los señores transportistas. Durante 30 días se realizaron operativos de control junto a revisiones al interior de los buses para evidenciar el trato al usuario. El 75% de las unidades no cumplen los parámetros. Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito que, vestidos de civil, ocupan las unidades de transporte público, se movilizan en ellas para detectar la mala calidad en el servicio. Y una vez que detectan aspectos puntuales, insisto, vestidos de civil, se acercan a los conductores para presentar el informe correspondiente y consignar su firma. Sin embargo, de las 46 cooperativas que operan en la urbe, 5 tuvieron notables mejoras. Y el que existan operadoras que sí brindaron un buen servicio, demuestra que sí es posible lograrlo para todas. La decisión del municipio es de extender el plazo, es decir, hasta el 6 de noviembre, tiempo en el que se espera el transporte público mejore su calidad. Una paralización es una acción inconstitucional e ilegal. Por lo tanto, ningún ciudadano, ningún dirigente de transporte público puede incurrir en ello. Los operativos y la recepción de las denuncias ciudadanas continuarán indefinidamente. Gracias por su atención. Buenas noches, amigos. Así es, que descansen siempre conectados en elcomercio.com. Un abrazo.